El primer discípulo de la Biblia que muere fue el apóstol Santiago, hermano del apóstol Juan. Y este hombre es mandado a asesinar por Herodes, el rey. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 12, versículo 3, que cuando Herodes vio cuánto el asesinato de Santiago le agradó al pueblo judío, también arrestó al apóstol Pedro. Y escuche, Herodes personifica a Satanás en su vida. Y el pueblo judío que se alegró ante el apresamiento tipifica a aquellas personas que dicen amar a Dios, pero quieren verte mal a ti, quieren verte caer. Y dice el versículo 4 que Herodes mete a la cárcel al apóstol Pedro y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, es decir, 16 hombres para que vigilaran a Pedro. Y Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio, es decir, matarlo después de la Pascua. Estos escuadrones de 4 hombres cada uno son demonios asignados para que te vigilen en la cárcel en que estás. Escuche, el propósito de Herodes era asesinar al apóstol Pedro. El propósito de Satanás, ¿cuál es? Asesinarte, asesinar a tus hijos. Pero tú a veces pierdes de vista que Satanás, escuche, si hay que darle un título, es que es buen diablo, porque asesina constantemente, porque posiblemente te tiene atado a ti algún pecado que tú sabes que lo tienes. Y el versículo 5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿cómo estaba la iglesia? La iglesia oraba fervientemente por él. Orar fervientemente, la palabra fervientemente significa ardor, entusiasmo, es decir, una oración desesperada. Y escuche, si la Biblia dice que hay una oración ferviente, eso significa que hay una oración que no sirve. ¿Sabe qué oración no sirve? La oración pasiva. ¿Cómo ora usted, iglesia? Esa oración que usted hace por allá a las 10, 11 de la noche, cuando ya está a punto de dormirse, mientras bosteza, esa oración no sirve, iglesia. Esa oración que usted hace por la mañana, Señor, gracias por este día, te lo entrego en tus manos, amén. Escuche, esa oración no sirve. ¿Por qué? Porque es una oración pasiva. Y si usted bosteza mientras ora, porque sé que a muchos les pasa, que les da la bostezadera y el sueño, ¿cierto? Esa oración está siendo interrumpida por las tinieblas. Ahora, ¿cómo debo orar, pastor? Fervientemente. ¿Cómo dice que oraba la iglesia? Fervientemente, es decir, con ardor, con entusiasmo. Y dice Colosenses capítulo 4, versículo 2, oren con una mente alerta y un corazón agradecido. Y escuche, este no es un dato menor. Orar con una mente alerta significa que cuando tú vas a orar, vienen pensamientos a tu mente, así que debes estar alerta. Significa que cuando tú vas a orar, ahora, aquí en medio del culto, significa que te acuerdas que debes ir a prepararle el almuerzo a tu marido en la casa. Tienes que estar alerta si viene ese pensamiento, porque es distracción que quiere venir. Significa que cuando tú oras en tu casa y estás orando y significa que es un ataque de Satanás. Por eso dice el apóstol Pablo, tengan una mente alerta a la hora de orar. La cuestión es que nosotros no identificamos esto. Escuche, cuando yo voy a orar por la iglesia o por los jóvenes, yo ya entiendo por revelación de este versículo que yo no puedo comenzar a reprender a Satanás así de la nada, porque me meto en una guerra incorrecta. Yo entiendo que primero lo hago yo, usted lo puede hacer. Coloco una música instrumental, comienzo a adorar a Dios, a adorarlo, a cantarle. Es mi forma de entrar. Dios, bienvenido a este lugar, Señor. Declaro que todo pensamiento incorrecto se va. Estoy allí X cantidad de tiempo preparando la atmósfera, y cuando siento que la atmósfera está pacífica, que mi mente se ha deshecho de pensamientos incorrectos como mis obligaciones, por ejemplo, entonces allí ya me meto con Satanás y comienzo a declarar libertad sobre bonanza. Comienzo a declarar libertad sobre las vidas. Comienzo a declarar que se rompen maldiciones de deudas.
comienzo a declarar que los jóvenes que están adictos a la drogadicción, a la pornografía, van a salir. Comienzo a declarar que bonanza es para Cristo. Pero escuche, primero he preparado un territorio para que el Espíritu Santo more allí, y a la hora de la guerra Dios pelea a favor mío. Porque escuche, usted no es el que va a pelear, es Dios peleando a su favor. Y se lo estoy diciendo a alguien que de pronto llega y coloca música y comienza a reprender al diablo. Te estás metiendo en batallas sin protección. Y en ese tiempo de preparación tú puedes aplicar Efesios 6, colocarte la armadura de Dios. Dios, me coloco el casco de la salvación porque voy a salir a la guerra. Pero cuando oramos sin una mente alerta, viene el enemigo y apenas vas a orar, te entra el mensaje de WhatsApp y te desconectas por completo. Apenas vas a orar, te suena el celular y te desconecta. ¿A cuánto les pasa? Dígame. Escuche, si le pasara a uno diría, bueno, de pronto el pastor lo que me está diciendo no es para mí. Pero yo lo sé, esto lo sé desde niño y ahora lo entiendo por qué el apóstol Pablo dice, oren con una mente alerta. Porque cuando nosotros íbamos a orar, a hacer el altar en la casa con mis papás, inmediatamente comenzaba a timbrar todos los celulares. Inmediatamente. Porque era Satanás buscando que me desconectara, que me distrayera. Y ustedes, los que hacen aquí altar familiar, saben de qué le estoy hablando. O en la casa de paz. A veces comienzas tu casa de paz y sabes de qué te estoy hablando. Ay, me escribió la tía Anacleta, que no me escribía hace 200 años. Yo pensé que ya había muerto. Mi tía ya debe tener por ahí 300 años de vida y me escribió. ¿Y será que resucitó? El enemigo, hay dos cosas que va a hacer hasta lo imposible para que usted no haga. Y es que ore y que lea la Biblia. Cuando usted lee el primer... No sé si le ha pasado, comienza a leer el versiculito del día, Salmo 23, Jehová es mi paz, y se duerme. ¿Qué pasó? ¿Es normal que eso pase? No es normal. Es que usted tiene que orar con una mente alerta y un corazón agradecido. Escuche, no dice con un corazón pirigüeño. Dios, te pido, dame, entrégame esto, Señor, llevo 500 años esperando esto. No, gracias, Señor. Corazón agradecido. Estrategia que Dios te da para orar. Dice Mateo 21, 22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Esto habla de la actitud que yo tengo a la hora de orar. Porque no es lo mismo decir, bueno, voy a orar a ver qué pasa. Voy a orar por mis hijos a ver si de pronto cambian. Escuche, esa oración es una oración sin fe. Voy a orar a ver si algún día se levanta mi negocio. Es una oración que no tiene poder, iglesia. Pero si usted dice allí que si tiene fe, ¿qué pasa? La va a recibir. Dios, gracias por mi negocio. Ya está, papá. Tú eres Yahweh. ¿Qué significa Yahweh? El que hace lo que ya está hecho. Perfecto. Qué bueno que se lo grabó. Ahí usted está aplicando la palabra. Usted no sabe el poder tan impresionante que hay en orar conforme a la palabra. Es decir, usted citando la Biblia. Ahora, ¿cómo uno hace para orar citando la Biblia? Usted tiene que tener conocimiento de la Biblia. Tiene que abrirla, tiene que leerla. Si tiene fe, recibe lo que pida en oración. No dice algunas cosas. Cualquier cosa. Señor, gracias porque este 2023 me caso, papá. Ya está, papá. En el nombre de Jesús me caso. Mi familia no quiere que yo me case, pero este año me caso. Gracias, Señor, porque este 2023 mi familia va a estar rendida a ti. Eso es orar con fe. Tú cambias a mi mamá y a mi papá. Gracias, Señor. Ya está hecho, papá. Y dice la Biblia en Hechos 12:6. Continuando con Pedro en la cárcel, la noche antes de ser sometido a juicio, mire cómo estaba Pedro, dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Pedro tipifica la condición de muchos de ustedes. ¿Cómo estaba? Sujetado con 2 cadenas, estaba encadenado, iglesia. Pero sin embargo,
había una iglesia que ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Cómo oraba la iglesia? ¿Y qué significa fervientemente? Con ardor, desesperada, con entusiasmo. Señor, saca a Pedro de la cárcel, papá. Libértalo de allí. Mira que ya perdimos al apóstol Santiago. Mira que Herodes ya lo asesinó. Pero declaramos que Pedro no va a perecer en la cárcel. No va a morir. Esa era la oración de la iglesia. Y escuche, si usted está aquí, es porque alguien de alguna iglesia un día oró por usted. Todos los que están aquí. Nadie puede decir yo llegué porque sí. Escuche, quizá usted llegó solo a la iglesia, pero alguien estuvo orando por usted para que llegara. Y le doy un testimonio de lo que es la oración constante. En la casa donde viven mis papás, varias veces ya han intentado o han hecho brujería. La última vez fue el año pasado, ¿no, ma? Finalizando el año, finalizando el 2022, se encontró en uno de los baños una copa con un líquido verde y una mezcla que habían hecho allí. Y escuchen, ¿ustedes creen que esa brujería afectó la casa? Para nada la afectó, nada afectó. Y no es la primera vez que lo hacen. Y esto se lo digo porque hay gente que se preocupa mucho porque le estén haciendo brujería. Ay, yo siento que me están haciendo brujería. De pronto usted es una de esas personas. Y le voy a leer lo que dice Proverbios 26:2. Dice, como pájaro o como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. ¿Sabe qué significa este versículo? Que si yo estoy haciendo las cosas bien, que si yo tengo puertas cerradas en mi vida en contra del pecado, la maldición inmerecida, es decir, la brujería, la hechicería que me lanzaron, no llegará a mi vida. Alguien me decía en estos días, ve Miguel, es que a nosotros, una pareja me decía esto, a nosotros nos tienen mucha envidia. Y yo le dije, ¿y qué pasa que te tengan envidia? Dice, y esta persona me dijo, ¿será que eso no afecta mi vida? Y yo le dije, no, si tú estás haciendo las cosas bien, el enemigo no te puede tocar, u otra persona tampoco puede tocarte. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. La maldición inmerecida no llega a quien iba dirigida. Te lanzaron una brujería, una hechicería, no me va a tocar, porque yo tengo las puertas de mi casa cerradas. ¿O usted cree que las maldiciones, las plagas de Egipto tocaron a Israel? No los tocaron y ellos vivían allí con los egipcios. La última plaga, que fue la de asesinar a los primogénitos, el Señor le dice a Moisés, le dice que todas las casas de los israelitas sean manchadas con la sangre de un cordero. Entonces todos los israelitas untan sangre de cordero, matan corderos y le untan sangre a su casa. Por eso es que usted ora, a veces declarando la sangre del cordero, para proteger su casa. La aplica allí. Y cuando viene el ángel de la muerte enviado por Dios, solo mueren los hijos de los egipcios. Eso significa que si a usted lo está tocando una brujería o una hechicería, el problema no es del brujo que te la envió. ¿El problema de quién es? El problema es mío, que tengo alguna puerta abierta. El problema es que estoy haciendo algo mal. Por eso te pusieron ese sapo en la barriga. O por eso comenzaron a aparecer hormigas en tu casa por todo lado. Por eso, encuentras gusanos donde no deberías encontrarlos. Oh Dios, vamos a reprender la brujería. Sí, pero quizás yo tengo una puerta abierta que le está dando entrada a esos demonios. Porque escuche, el diablo no se mete en su casa porque sí. El diablo entra a su casa, toca su vida y su familia porque usted le abrió una puerta. Algunos le abren un garaje completo. Bienvenido, le dicen. Puede que usted esté haciendo lo correcto, pero resulta que cuando no está en la casa, alguno de sus hijos tiene sexo ahí con la novia. Están entrando espíritus de fornicación. Y tú dices, Dios, pero ¿por qué está pasando esto en esta casa? Por culpa de alguno de tus hijos que dejó entrar al enemigo. Puede que tú estés haciendo lo correcto, varón o mujer, pero tu esposo esté mirando pornografía en el celular. Entonces entran demonios. Pero si tengo todas las puertas de mi casa cerradas, la maldición inmerecida no me va a tocar a mí. Amén. Así que antes de usted decirme, pastor, me están haciendo brujería, pregúntese, ¿qué puerta tendré abierta? De pronto usted dice, ay, pastor, a mí
me encanta subir videitos a TikTok mostrando, ¿cierto? Porque la que no muestra, no vende, ¿no? Entonces ahí sale mostrando las nalgas ahí en TikTok. Y por ahí, iba a decir por las nalgas se le metió el diablo. Y por ahí, por estar mostrando, ahí entra el enemigo. Ay, pastor, me encanta OnlyFans. Estoy pagando allí por ver. Bien, por ahí entra. Ya sabe. Porque sabe, este es un déficit en las iglesias. Me están haciendo brujería, pastor. Me están haciendo hechicería. Ese no es el problema. El problema es yo qué puerta tengo abierta en mi vida. Ese es el problema. De pronto su puerta abierta es cuando ve a su ex. ¿Qué siente usted cuando ve a su ex? ¿Qué se le revuelca en su interior cuando ve a su ex? Uy, yo me acuerdo. Y se ríe, ¿no? Morronga. Ahora, si usted es una persona que ora y no le ha abierto puertas al enemigo, perdóneme, de pronto este mensaje no es para usted. Porque usted dice, no, yo oro y no tengo ninguna puerta abierta, ningún portillo. Y escuche, si usted se considera una autoridad espiritual, porque yo sé que las hay aquí, le doy Isaías 58:12. Entonces usted ya tiene una misión. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Esto es lo que busca Dios. Alguien que traiga restauración para su casa, para su familia. Que tenga este nivel de pararse en una casa y decir, ¿cómo así que aquí nos están asustando? Vamos a cambiar esta atmósfera. Tráeme sal, tráeme aceite, vamos a orar. Y usted ore y la atmósfera cambie. Hechos capítulo, el versículo 7, 12, 7. De repente una luz intensa iluminó la celda. Aquí ya viene la respuesta a la oración ferviente que hacía la iglesia. Mire lo que pasa. Una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor, ¿qué hizo? Se puso frente a Pedro. Es decir, un ángel se le paró de frente. Eso es cuando ya Dios viene a responder la oración. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de las muñecas. Dios viniendo a despertarte. Y mire lo que pasa en el versículo 8. Mire lo que le dice el ángel. Le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Y Pedro lo hizo. Y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Pedro estaba desvestido en la cárcel y sin sandalias, es decir, estaba descalzo también. Pero el ángel le dice que se vista. Escuche, y esto se lo digo a los varones que están aquí. Dios me hablaba de los hombres que están aquí. ¿El ángel viste a Pedro o no lo viste? No lo viste. Le dice que se vista. Escuche, Dios no te va a obligar a hacer lo que debes hacer. No te va a obligar. Dios te va a decir lo que debes hacer. Pero Pedro solo se vistió. Es decir, usted es el que tiene que tomar la decisión de cambiar, querido varón. El pastor no lo va a coger a usted y lo va a cambiar. Usted tiene que decir, Dios, yo necesito cambiar. Y Dios te va a direccionar a través de este libro en cuanto a lo que debes hacer. Uy, yo siento que todavía me jala el alcohol, pastor. Yo siento que todavía me jala ese deseo por serle infiel a mi esposa. Yo siento que de pronto su debilidad es la pereza, yo qué sé, es la pasividad. Yo siento que a veces no quisiera trabajar, quisiera quedarme en la cama tendido, tirado. Escucha, Dios no te va a levantar. Dios te va a decir, levántate. Y esta mañana les dice a los varones, levántate. Levántense de allí. ¿Qué estás esperando? Le habla a los hombres. ¿Qué estás esperando, varón de Dios, que haga? ¿Que venga tu esposa y te cargue? Eso no va a pasar, nené. Tú tienes que levantarte. Nadie lo va a hacer por ti. Algún hombre que diga amén. Y al final de ese versículo dice, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Y le quiero decir esto ya para terminar. El manto o el abrigo significa la iglesia bajo la que usted está en este momento. Usted está, aquí tiene una cobertura que se llama Fuego Santo. Hay una cobertura sobre su vida.
y el apóstol Pedro se pone el manto. Escuche, él ya estaba vestido y ya tenía sus sandalias, pero encima de todo se pone un manto. Es como si yo me quedo sin la chaqueta, igual estoy vestido, tengo una camisa abajo, pero el ángel le dice ponte el manto. Y escuche, eso significa que usted, por estar aquí en esta iglesia, hay un manto que lo acobija. Incluso cuando vaya a su casa, hay un manto que lo acobija. Y se lo digo, se lo represento de forma literal. Cuando la gente comenzó a llegar a la iglesia y se preguntaba ¿quién necesita trabajo?, casi más del 90% levantaba la mano. Y escuche, casi todos los que están aquí hoy en día tienen un trabajo. ¿Sí o no? Es porque el manto te acobijó y hay trabajo. No va a faltar el trabajo en tu casa. Muchos también estaban enfermos. Y por creer en el manto, ese manto te acobija y te sana. Escucha, aquí está Darwin. ¿Y sabe algo? Darwin, cuando viene a pedirme una oración, él no viene con el quizá me sane. Él me dice, pastor, necesito que ore por mí porque estoy enfermo. Pero cuando él me mira, él sabe que va a ser sano, porque él sabe el manto que lo acobija. En cambio, hay gente que viene con el dolor y me dice, pastor, ore por mí a ver qué pasa. Es el mismo Dios, pero uno viene con fe, creyendo que va a ser sano, y el otro viene sin fe. ¿Cuál es sano? El que sabe que va a ser sano, el que tiene fe, el que sabe que en este lugar hay un manto que lo acobija.